Continuamos en el aire de este semanario tras el fin del mundo en Radio Atómica, como siempre desde el centro mismo de San Martín Partido para tantos barrios, provincias, países, continentes, galaxias, tal vez. Radioatómica.com.ar, gracias por su sintonía y gracias a Jorge Altamira, el histórico dirigente hoy de Política Obrera, que nos atiende una vez más y lo saludamos. Jorge, ¿cómo te va? Acá te saluda Federico y Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a los dos. Gracias. Gracias por atendernos, Jorge. ¿Cómo caracteriza Jorge Altamira el momento que estamos viviendo en esta parte del mundo? Bueno, comparto mi opinión, la comparto con muchos que Mm, advierten que estamos en una crisis extraordinaria, aunque yo destaco el hecho de que Argentina se encuentra en default mm, y que esta situación de default por una deuda externa pública general que mm. calculo en 550.000 millones de dólares, Apa. es la causa principal de la inflación. Cuando digo la deuda, 550.000 millones de dólares, Sí. quiero ser claro, ¿De dónde sale ese número? porque ocurre lo siguiente, el gobierno reconoce una deuda de la Administración Nacional de 300.000 millones de Sí. dólares. Ahora, también están las provincias, Mm, están los fideicomisos, están las empresas estatales, está el Banco Central, que él solo tiene cerca de 50.000 millones o más, según cómo se haga el cálculo, porque es en pesos, y hay una deuda en pesos, indexada por dólar e inflación, mm. que es equivalente a 60.000 millones. Además hay una deuda del sector privado que se la puede incluir en la medida en que requiere reservas para pagarla que están en manos de una institución pública como el Banco Central. Esto se omite. Entonces, naturalmente, cuando un Estado se encuentra en situación de default, la moneda de su país es rechazada por todo el mundo, hay una devaluación, una presión devaluatoria constante y esta es la causa de la inflación. Ahora, nadie habla del tema de que esta deuda es impagable, de que esta deuda es eh, una quiebra de la economía que a través de la inflación la pagan los trabajadores, y o que lo paguen los trabajadores es también la causa de la pobreza, Mm, de índices terribles, de manera que vamos todavía, estamos subiendo la montaña mm. a una situación de precipicio económico, eh, en la cual el desenlace lo va a determinar la lucha entre las clases en pugna. Perdón, Este, Jorge, ¿esta deuda crece de manera galopante en los últimos 8 años o veníamos de antes con este nivel de deuda? bueno, ocurre lo siguiente, Cristina Kirchner Mm, repite constantemente que ella desendeudó, es decir, que aparentemente habría caído la deuda. sí. Y ella es avalada por sus opositores, Duhovne, Sturzenegger, que dicen que recibieron un país endeudado. Esto, esto es una de las perfidias más grandes que hay. Cristina Kirchner pagó la deuda con los dólares que tenía la ANSES y el Banco Central, Ujú, a los cuales le dio los bonos. Ahora, ella considera que si el Estado le debe a ANSES y al Banco Central, eso no es deuda. sí. Y los macristas aprovecharon este planteo del kirchnerismo para decir, miren, nos hemos desendeudado, tenemos un gran margen para endeudarnos. Es decir, fue el pretexto Ujú, para la onda de endeudamiento del macrismo, pero transferir el pago de una deuda a los acreedores extranjeros, metiéndole sus títulos al ANSES y al Banco Central, es una estafa. Y se lo voy a demostrar en un punto. ANSES tenía bonos en dólares que entregaron los acreedores privados a cambio de dólares. Sí. Ahora, esos bonos perdieron valor. Y ANSES hace tiempo que viene habiendo pagado 100 un bono, mm, hoy ese bono está en 25. Con lo cual no solo no se desendeudó, sino que se transfirió deuda de un sector al otro, sino que el sector que la recogió, ANSES y el Banco Central,
han visto sus patrimonios quebrados como consecuencia de recibir bonos que perdieron brutalmente su valor. Esto es otra estafa. Esto está permanentemente oculto porque es funcional a un planteamiento de ajuste, de violencia contra los trabajadores, negar este hecho y decir, miren, acá hay que parar la inflación, acá hay que parar la emisión de moneda. Pero en la medida que hay inflación, porque el peso se desvaloriza frente al dólar, la emisión de moneda es inevitable. A ver, si la inflación sube un 10% y usted no sube la emisión, no hay dinero para avalar ese aumento, ¿no es cierto? Entonces se produce una recesión y todos los economistas reconocen que un plan de estabilización será profundamente recesivo. Así que creo que es una crisis muy firme, pero ¿quién la va a resolver? Le doy un dato que también se oculta. ¿Quién tiene la deuda pública? ¿El capital extranjero? Una parte, el 40%, 42%. El 58% lo tienen capitales nacionales. Con lo cual pagar es transferir dinero del trabajador que paga impuestos, el IVA especialmente, impuestos al consumo, etcétera, es transferir dinero del trabajador al capitalista del propio país. Es una estafa de la cual son conscientes Massa, Cristina, Larreta, Macri, etcétera, los mismos economistas que escriben para los diarios y que están estafando a la opinión pública de nuestro país. ¿La están estafando o también, como es un capital, forma parte de su grupo accionario? No lo entendí. La opinión pública, ¿la opinión Sí. pública la están estafando o la opinión pública, o sea, no la opinión pública en tanto sino los medios y tal, no forman parte también de esa conglomeración de yo capital? Sí, claro, pero por medio de esos medios, yo por opinión pública me refería Sí. a los ciudadanos en Sí, general, pueblo. que natural, al pueblo en general, que mirando la televisión, etcétera, nunca escucha el problema de la deuda. Por el contrario, el gobierno actual, desde el 2019 hasta ahora, aumentó la deuda en 60.000 millones de dólares. Sí, ¿cómo comunican la deuda externa? La comunican como una especie de entelequia, como que no tiene razón ni sentido. O sea, la deuda externa. No, por eso no, es absolutamente grave. ¿Y sabe por lo que le digo que es muy grave? En este momento el FMI tiene 25 países en default del mundo emergente, ¿no? De los países menos industrializados. Es decir, que este es un fenómeno mundial. No es que los argentinos de golpe contrajimos no sé qué. Es un fenómeno mundial. Y la misma deuda mundial hoy es del orden del 400% del PBI mundial. Es decir, esto cuestiona el conjunto del capitalismo. Cuestiona el conjunto del capitalismo. Y usted ve una pelea en Estados Unidos entre republicanos y demócratas acerca de que ya tocaron el tope de deuda establecido de 31 billones de dólares. Sí. El 130% del PBI norteamericano. Comparable Pero a la salida de la Segunda Guerra, más o menos. No, claro, al momento de la guerra, que claro, gastaban como animales porque tenían que pelear en Europa, tenían que fabricar armas, gastar en armamento, bueno. Sí, pero con esto lo que quiero decirle también es interesante porque ¿qué están discutiendo Biden y los republicanos? Los republicanos dicen, mira, no te quiero autorizar. Yo te autorizo que podamos seguir endeudándonos a cambio de un violento ajuste. Y el ajuste parece que es increíble. El ajuste gira en reducir los planes sociales en Estados Unidos. Los planes sociales, ojo, lean bien los diarios, van a ver qué dicen los planes sociales, reducir los gastos, allá se llama Medicare, es decir, el cuidado de la salud, los medicamentos y todo lo demás, pero no tocar en absoluto un mango a los grandes capitalistas norteamericanos que tienen billones y billones de dólares. Es decir, la receta es en todo el mundo la misma, que paguen los trabajadores y que los capitalistas se sigan enriqueciendo. Entonces es un conflicto mundial, un conflicto social. Y además también, Jorge, en este momento mantener una guerra que están manteniendo, ¿no? Porque
y están manteniendo una guerra. Por ejemplo, ya que usted mencionó esto que es muy importante, Sí. Macron dijo que no tenía dinero para mantener la jubilación a los 62 años y la subió a 64 y aprobó un presupuesto de 25.000 millones de dólares, lo aumentó en 25.000 millones de dólares para financiar la guerra contra Rusia. ¿No es un escenario un poco desesperanzador en tanto ya son Bueno, muchos claro que años de sí. ajuste que se sostienen Sí, claro, claro. Naturalmente que es desesperanzador. Por y la ejemplo, gente se desencanta este, incluso de... es desesperanzador. Yo le Sí. comentaba, en una época, mire cómo nos vamos degradando, disculpe que voy a ser autorreferencial. Sí. En una época, bueno, yo era muy fanático, ya no lo soy, era muy fanático del café. Ajá. Entonces muchas veces cuando iba caminando me paraba en un café, no me sentaba, y en el mostrador me tomaba un cafecito y seguía. Sí. Yo ahora no entro a un bar a tomar un café porque el costo relativo a lo que me ingresa, Mm. obvio, estoy hablando de un café, no, nadie se va a quebrar por un café, me parece violento. Sí, sí. Es decir, una persona como yo ha perdido hábitos como consecuencia de este tipo de ajustes. Me- Entonces es una lucha que hay que librar y que estamos librando, Mm. de la cual nunca nos hemos bajado, y usted tiene hoy en este momento una huelga indefinida de docentes y de la salud en Salta, que el otro día los molieron a palos en un Tremendo. control de Sí. peaje, con el reclamo del salario. No podemos vivir, dicen, con este salario que nos paga el gobernador masista Gustavo Sáenz. Y ahora, ¿y por qué prende Jorge el discurso más por ultraderecha, ¿no? Como podemos ver el tema de Milei, que voy a tratar de no ponerle el calificativo de fenómeno, ¿no? Para adelante, pero digo, usted también hace, desde hace años, digo, este planteo de, sin poner la palabra, pero de hablar de la casta política. ¿Y por qué prende por el lado de la ultraderecha el discurso? ¿O parece que prendería o nos están queriendo No, vender eso? bueno, usted vio las elecciones en Grecia, Sí. ganó por varios cuerpos la derecha. Mm. En cierto modo también eso ocurrió perdón, En en España. Turquía, En Turquía, en sí. Turquía, en España, etcétera, etcétera. El tema consiste en lo siguiente. Tomémoslo a Milei. Milei dice, miren, metemos el dólar y se terminó la inflación. Sí. Para el común de la gente, agobiada por todos estos desastres del kirchnerismo, de golpe dice, bueno, es verdad, el dólar es una moneda fuerte, nos saca de la inflación, hay una propaganda sobre esto, lo mismo hace Macri, que fue el que largó toda esta inflación descomunal con la fuga de capitales en el año que arrancó del año 2018, y entonces la gente se agarra desesperada de una salida que gente que se dice de izquierda, como Cristina Kirchner, como en España Pedro Sánchez, Partido Socialista, y como en Grecia, bueno, una organización que se llama Syriza, Sí. Sí, ¿eh? Entonces se agarra y dice, estos tipos fracasaron, porque ahora estamos viviendo mucho peor, agarrémonos a este tipo de salida. En ese sentido, la lucha nuestra enfrenta una crisis política. Cuidado, no somos tan necios. Ajá. Nosotros, lógico, como tenemos que mirar la realidad en su totalidad, no la podemos mirar solamente de un lado, que sería engañoso. Es decir, tenemos que librar una batalla, porque indudablemente lo que nosotros proponemos es una especie ¿cómo se dice?, de arranque histórico en los trabajadores. Y los trabajadores, de algún modo, perciben que es una lucha muy dura la que les proponemos. Perciben una lucha en el sentido de que nos vamos a enfrentar a los que hambrean al pueblo, en serio. Entonces, hay una crisis en eso, pero usted ve que las luchas se están desarrollando al margen de la burocracia de los sindicatos, que se ha mantenido incólume Sí. sí, detrás de estos golpes contra los trabajadores. sí, sí, felices todos. Claro, porque ellos son empresarios, ellos han resuelto su problema social y les importa un bledo el problema social de una inmensa mayoría. Y nosotros libramos nuestra lucha, sabemos que estamos en el campo justo
desde el punto de vista de la sociedad, de la historia, del mejor bienestar de todo el mundo, y vamos a librar esta lucha. Pero las cosas son como les digo. Entonces, ¿qué ocurre? Podrán imponer el plan que quieran, pero el desenlace, usted ve que Massa trata de aguantar y no provocar un desenlace, teme que el desenlace sea esta acción histórica que yo digo, que a los trabajadores a veces les cuesta, por todas las fuerzas que trabajan sobre la clase obrera para dividirla, confundirla, enmarañarla, temen un estallido social, temen una cosa como fue, ¿cómo se llama?, en diciembre del 2001. Sí. Y entonces los tiene agarrados. Entonces una prueba, las vacilaciones de este gobierno y las vacilaciones también de Larreta, que dice ahora que cuando él suba, de inmediato no va a hacer nada loco, porque la inflación no se va a llevar no sé cuántos años en superarla, ya están reculando. Sí. ¿No es cierto? Y tienen este temor. Entonces quiere decir que el planteo que les estoy haciendo está validado por la opinión de nuestros adversarios. Por otro lado, también tenemos un internismo feroz en el frente de izquierda, que ya sé que usted no forma parte, pero se está viendo también. Bueno, ese es un tema importante porque ese internismo feroz del cual nosotros, por supuesto, no participamos. Nosotros inclusive hemos hecho un congreso y en una de las cosas que se votaron figura que el Frente de Izquierda se ha transformado en un activo tóxico para los trabajadores. Porque usted piense lo siguiente frente al panorama que ustedes que estamos discutiendo, ustedes y yo en este momento, mirándolo de arriba abajo, ellos están en una pelea por ver quién ocupa tal o cual cargo. Esto es inadmisible. Ayer en una entrevista dije, el verdadero partido de izquierda no tiene intereses particulares. Lucha por los intereses generales de los explotados, de los trabajadores. Y esta interna dentro del FITU es una lucha por intereses particulares. Eso es tóxico para un trabajador. Entonces mucha gente, lo he visto, o me han contado, porque no soy muy frecuentador de las redes sociales, me han contado compañeros más jóvenes, que en las redes sociales hay mucha gente que está expresando un gran desencanto por todo esto, y bueno, quiere decir que es tóxico, porque en lugar de levantar la moral para una lucha tan importante, están provocando el desconsuelo y el desánimo. Si Jorge Altamira fuera presidente, imaginemos ese escenario, ¿qué pasa al primer día? Que lo hemos puesto en nuestra plataforma, ya está dicho. Está dicho. El primer día nosotros llamamos a una asamblea constituyente soberana, porque tiene que ser una asamblea constituyente que, a diferencia de las que se conoce en la historia, sea ejecutiva. Es decir, por ejemplo, decidimos que el Poder Judicial tiene que ser electo, la asamblea, ¿no? Y ya está. Se pone en comisión al Poder Judicial presente y se convoca elecciones para el Poder Judicial. No es que empieza a poner reformas constitucionales, después se tiene que reunir el Congreso, después no sé qué. Una asamblea constituyente ejecutiva es decir que ejerza el poder, de manera de hacer un cambio profundo en un aparato de Estado que está quebrado, porque estas peleas de gobierno es una crisis de régimen, las peleas con la justicia digitando la política digitando la justicia. Usted tiene un aparato de Estado que como consecuencia de toda esta crisis económica se está manifestando inviable. Pero, totalmente viable. ¿Esa asamblea constituyente sería dentro del Congreso con los diputados? Se convoca elecciones. Si nosotros ganamos, no, en la asamblea constituyente no hay diputados y senadores, son todos constituyentes. Son todos constituyentes. Y entonces elaboran una nueva constitución, pero no en el sentido de tener un texto simplemente. Ese texto pasa a ser el fundamento jurídico del país, pero se aplica a medida que las medidas se van tomando. Por ejemplo, una declaración soberana de la Asamblea Constituyente, aboliendo la deuda pública a todo título público mayor de cierta cantidad, es decir, para proteger a los pequeños tenedores de títulos, internacionalmente es incuestionable. Y de todos modos es una definición manifiesta. Un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.
se vota el lunes y se implementa a partir del martes. El costo del salario mínimo. Luego estarán las escalas que corresponden. Medidas de tipo institucional, por ejemplo, con las provincias, ¿no? Tiene que tener una mayor autonomía política el pueblo de las provincias. Eso hay que discutirlo. Entonces, cambiar el régimen político y cambiar el régimen económico a través de una institución soberana. Eso está en nuestra plataforma. Si ustedes la consiguen o vemos cómo va a ver que nosotros planteamos. Naturalmente, planteamos eso si nosotros ganamos. No lo planteamos si ganan otros porque sería una manipulación. Pero, perdón, otros harían... técnicamente esa asamblea constituyente, o sea, gana la elección presidencial y hay que llamar a una nueva elección a constituyentes. Absolutamente, Ajá. claro. Okay. Para que tenga la totalidad del poder político que solo lo tiene una asamblea constituyente. Porque una asamblea constituyente que decida que el salario mínimo es igual al costo de la canasta familiar, que la jubilación no puede ser inferior al costo de la canasta familiar, no puede ser vetada por una cautelar ante el Poder Judicial. Claro. ¿Se entiende? La Asamblea Constituyente es soberana sobre el Poder Judicial y sobre cualquier poder preexistente en el país. Darle a un órgano la capacidad de ir adelante, pero en nombre de una verdadera mayoría popular. ¿Me explico? Sí. Jorge, ¿qué tal? Buen día, de vuelta. Julián te saluda. ¿Qué tal? Bien. Estábamos hablando, bueno, y pensó como una perspectiva histórica de todo este proceso. Vos mencionaste a Syriza, y vuelve la crisis del 2008. Recuerdo haber ido a un encuentro y hablaban de la crisis, vos decías en el 2008 más o menos, como que no te vas a dar cuenta, vos vas a seguir desayunando tu café con leche, y ahora llegamos al punto que ya no se puede desayunar café con leche. En un periodo de 12 años, de acá para allá. Y otra cosa que veía era como, a principios de los 2000, como que los movimientos se planteaban horizontalistas y tal, y al final terminan tipo yendo atrás de una líder, ¿no? Ponele. Como una evolución contradictoria, como que lo que se enuncia en un sentido, después cuando evoluciona se vuelve lo contrario. No, somos horizontalistas, y después van tipo, caen en el culto de la personalidad. No, pero está bien, porque ocurre lo siguiente. Dos cosas que les quiero señalar. En toda crisis profunda se desarrollan percepciones y también fantasías. De golpe la gente dice que somos todos horizontalistas, ningún burócrata ni nadie va a dictar nada a nuestro destino, que tal cual lo han hecho hasta ahora nos han arruinado. Pero si ustedes miran con cuidado lo que les dije, en el planteo nuestro hay una síntesis. Una asamblea constituyente es una organización, por lo tanto no es horizontalista, totalmente horizontal. Porque en una asamblea constituyente soberana, donde los constituyentes pueden ser revocados por el propio pueblo, donde la constituyente va a establecer que los futuros representantes de las instituciones que se establezcan van a ser revocables, es decir, que si la ciudadanía cree que no está cumpliendo con el mandato popular, los puede sacar. Uno recoge el lado positivo de ese horizontalismo, que no es simplemente no saber a dónde vamos, discutamos sin orden, el lado positivo, es decir, discutamos todo por abajo, pero con un orden, con un programa, con una perspectiva, lo recogemos. Son distintas manifestaciones de que la población, el mundo del trabajo, va tomando conciencia de que tiene que haber un cambio de régimen. Fantástico. 45 millones de personas pensando que tiene que haber un cambio de régimen es un hecho inédito. Explotemos eso. Mostremos el límite que tiene hacer proclamas puramente horizontalistas y en este planteo de una Asamblea Constituyente soberana recoger el lado positivo de esta creación, de esta inquietud popular. Jorge, ¿qué sería peor que nos pase? Ya estamos hablando del peor escenario, ¿no? ¿Patricia Bullrich presidenta o Javier Milei presidente? ¿Quién va a ser candidato? No, ¿qué sería peor? No, es una lucha global. Cuidado porque Milei con su planteamiento puede ser peor, pero es el que tiene menos bases para gobernar.
Además, él propone una dolarización cuya condición es que la moneda, el dólar valga 4.000 o 5.000 pesos. Además, ayer en La Nación, un economista histórico de este país se mofó de su propuesta de eliminar el Banco Central. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, de golpe usted tiene al más macho, que cuando uno le dice, bueno, a ver, mostrarlo, no tiene nada, y a otro agazapado que no pasa por ahí. Lo importante es A ver. construir un desarrollo político, nosotros estamos en eso, en el cual esta izquierda ha fracasado, en donde incidió claramente la crisis del Partido Obrero, porque cuando nosotros estábamos en el frente de izquierda esto no hubiera ocurrido nunca. Solano el otro día nos dijo Gabriel Solano que Altamira se fue. Bueno, es una forma de presentar. La expulsión está en el Partido Obrero. Sus estatutos permiten derecho de tendencia, es decir, que las personas, los militantes que quieren discutir determinada cuestión con la que no están de acuerdo, si presentan un documento, no expresan un deseo de discutir, sino expresan un documento con lo que piensan, pueden constituir una tendencia. Con Marcelo Ramal y muchos otros hicimos eso y creo que nos expulsaron 180 minutos después. Sí. La versión más cómoda del otro lado decía, ahí se fue. Y se fue porque se fue a dónde. Además hay otra cosa, nos fuimos y ahora tenemos política obrera que es legal desde el año 2021. Sí. Bueno, y ahora somos legales nacionalmente. ¿De dónde sacamos toda esa fuerza? Y ya Altamira se fue. ¿Usted es candidato a presidente? No, ¿No? Nosotros, creí que ustedes conocían nuestra fórmula. Nuestra fórmula es Marcelo Ramal, Patricia Giselle Urone. Bien. Y van a descubrir una gran candidata a vicepresidente. Vamos a tratar de hablar con ella. Es mi preferida. Muy, no. Una mujer muy capaz, muy combativa, pero muy capaz. Ha escrito cosas realmente muy instructivas, bueno, por lo menos para mí. Jorge, como siempre, le agradecemos mucho la comunicación y estamos en contacto. Muchísimas gracias y que tengan una buena semana. Igualmente. Jorge Altamira charlando en este semanario tras el fin del mundo, acá en Radio Atómica, el dirigente histórico, hoy, como nos contaba, en Política Obrera, haciendo un panorama un poco nacional e internacional, paseando por diferentes lugares de la mano de la opinión de Jorge Altamira. Este programa continúa de la siguiente manera, querido Benja.